Y entiendo cada vez más, después de escribir esta novela, la importancia, la acometida, la valentía de ser mujer en la sociedad actual, como hace 100 años, como hace 200 años, como hace 300 años, como hace 1000 años. Siempre la sociedad somete a las mujeres a tener que demostrar todos los días la importancia de ser mujer. No nos piden a los hombres nada de eso, nunca. En cambio a las mujeres se les exige permanentemente, se las somete a que tengan que pasar por una serie de obligaciones, que si no las pasan es como que entonces iría fallando como mujer, cuando no es verdad, porque ¿por qué no va a ser también para mí una obligación la paternidad, el matrimonio, el llevar adelante una casa, la rutina, ¿no? Entonces a mí todo esto me fue fascinando y me fue haciendo pues todavía más convencido de que yo tenía que escribir esta novela en primera persona. Y ha sido un éxito tomar esa decisión porque es lo que le da veracidad a la novela. Y también le da velocidad a la novela, que es ahora mi nuevo gran asignatura pendiente. Escribir una novela que no te la leas en una semana, sino que por lo menos te la pudieras leer en 2. Todo el mundo me dice, me la he devorado. Entonces yo siempre pienso, ay, me encantaría que por lo menos tomaras una siesta entre un capítulo y otro, porque encuentro que, aunque sé que es un halago y lo verdaderamente claro que lo tomo como un halago, pero me parece que los libros quizás deberías siempre como pensar que los que de verdad te gustan, quieres volver a leerlos, quieres volver a ellos. A mí me ha pasado toda la vida, siempre me hacen esa pregunta, ¿cuáles son sus lecturas favoritas? Porque yo creo que la gente piensa que por alguna razón pues yo no leo o soy analfabeta o algo, entonces, y yo siempre digo las mismas, Retorno a Bryce de Evelyn Waugh, Rebeca de Daphne du Maurier, Pedro Páramo, para poner una novela en castellano, porque la gente piensa que yo no leo en castellano, y Malvados y Malditos Bellos y Malditos de Fitzgerald. Pero ¿por qué me gustan esos libros? Porque son los libros con los que he ido pasando toda mi vida, siempre vuelvo a ellos. Curiosamente, Rosalind Fox, que es una niña en las primeras páginas de esa novela, Un jardín al norte, lee mucho a Salgari, y yo me acordé que yo de niño pues, también leía mucho a Salgari porque me encantaban las aventuras y sobre todo porque me encantaba la evasión. No es por nada, pero yo creo que uno en la vida tiene que evadirse, es una tontería no hacerlo, y yo pienso que los libros, las películas, las canciones, las sinfonías te permiten perfectamente escaparte, ¿no? Y en el fondo ese es el tipo de libros que yo quiero escribir, libros que te ayuden, que te entretengan lo suficiente como para hacerte fácil la evasión, o por lo menos, si lo quieres ver de una manera un poco más suave, que tú quieras volver al final del día a ese encuentro con las páginas de ese libro y quieras leer pues, o una o dos o tres, ¿no? O quieras decir, bueno, quiero terminar este capítulo hoy. Y yo por eso estoy muy contento de esta novela, sinceramente, porque creo que esta es de la primera novela que está escrita para ser leída, en la que yo no intervengo de ninguna manera, o sea, yo no aparezco. Yo creo que en todas estas que están acá, pues sobre todo en esta, es como una necesidad de que yo tengo que estar, yo me tengo que explicar, yo tengo como que aparecer, ese conflicto bobo y tonto, yo pienso, de no tener confianza en la narración por la propia narración. La novela te va guiando siempre cuando estás escribiendo. Las lecturas a las que la novela te retrotrae también te van guiando, y eso yo creo que es lo que ha hecho tan distinto a Un jardín al norte. Y por supuesto Rosalind Fox, claro, es decir, sin ella es que no habríamos salido de la cama. Yo siempre pienso que para mí, yo me siento como Linda Evangelista, que decía, yo no me bueno, cuando éramos jóvenes en los 90, que decía, yo no me levanto de la cama si no es por $10.000. Bueno, pues yo no me podía levantar si no fue por Rosalind Fox, ¿no? Que espero que me traiga más que $10.000, indiscutiblemente, pero pienso que sí, que ese ímpetu, esa necesidad de compartir la mayor cantidad de personas posibles, todo lo que significa el arrojo de esta mujer, la valentía, la falta de miedo, lo que hemos hablado antes. Me gusta ver que está viva, que existe, que comunica bien, ¿no? Y luego me parece que también fue como una novela curiosa, porque a mí me encantaría, una vez escuché un diálogo en documentales, por supuesto, porque lo estaba allí presente, entre Salvador Dalí y Andy Warhol, que eran muy amigos. Dalí pensaba que Warhol se medio burlaba de él, y Warhol también pensaba que Dalí se burlaba de él, pero sin embargo eran amigos y tenían una relación
todo lo fluida que puedan tener sin hablar idiomas, porque aunque Dalí creía que hablaba inglés, pues claramente como todo buen español no hablaba inglés, y Warhol por supuesto no hablaba nada de español, y entonces Dalí le decía a Warhol, tú lo que tienes que hacer es una colección de vajillas, que puedas vender no solamente tus pinturas, sino que puedas vender vajillas, platos con tus cuadros, ese sería el gran triunfo. Y Warhol le dijo, no, el verdadero gran triunfo sería poder hacer un cuadro cada día. Que a mí me pareció una cosa completamente pop y fantástica, es decir, convertir que todo esto fuera cada uno una novela, eso me parecería lo máximo. Entonces a mí me encantaría escribir una novela, no cada día, porque no creo que pueda, pero sí por lo menos cada 6 meses. Y entonces cuando empecé a escribir Un jardín al norte, estaba muy como enfurecido de esa idea. Me encantaría escribirla en 6 meses. Lamentablemente no fue así. Fue como prácticamente casi todas mis novelas entre 2 años, 2 años y medio. Pero pienso que Rosalind Fox me ha dado la fuerza para conseguir eso. Escribir una novela que la escriba en 6 meses y que tú tardes 2 años en terminar de leerla. ¿Me entiendes? Me gustaría revertir completamente la ecuación, ¿no? Y eso también me obligó pues, a pensar en cosas increíbles de esta novela, como por ejemplo su propio título. Siempre que lo veo escrito, siempre pienso, va a ser muy difícil de que en una entrevista no se equivoque. Y en vez de decir un jardín al norte, digan al norte del jardín o el jardín en el norte. Porque son 4 palabras nada más que son proclives a una cierta confusión. Pero yo me presenté en la editorial y entonces les dije, a mí me encantaría, Rosalind Fox en sus memorias tiene esa frase estupenda que le enseñan, porque bueno, no sé si alguno lo habrá leído, pero Rosalind Fox se enferma de una enfermedad tropical en la India cuando es muy joven. Y por eso es que su primer marido la abandona, la rechaza, porque considera que es infértil, que está enferma, que es un estorbo de persona. Y entonces, cuando se sana en un sanatorio en Suiza, muchísimo antes de la lista Falciani y todo eso, se sana en ese sanatorio y uno de los médicos le dice, usted tiene que entender que si el año tiene 365 días, cada año tiene 17 días de felicidad. Y el truco está en equilibrar, en no recordar los 340 y tantos que son de infelicidad, sino en recordar durante los 340 y tantos días, los 17 días de felicidad, que es una ecuación que ella plantea. Yo la recuperé totalmente para la novela y yo quería que ese fuera mi título. Yo siempre decía, me encantaría que se llamara 17 días de felicidad, pero en la editorial me dijeron, es muy largo. Pero esas cosas, las editoriales son muy claras y hay que hacerles caso. Entonces yo pensé, bueno, es verdad, es muy largo. Y luego me dijeron, tenemos un problema porque tenemos otro libro de economía que también se llama 17 días para hacerse rico o algo así, no sé, cualquiera que fuera la razón. Yo entendí que me había quedado sin título. Y entonces vino a mí Un jardín al norte. Y entonces lo oí y entonces pensé, bueno, la verdad que por lo menos sugestivo es, ¿no? O sea, es envolvente. Y luego pensé, y es femenino, porque quizás es como una expresión más femenina que masculina, ¿no? Pero por lo menos generaba, aunque sé que podría provocar una cierta confusión al decirlo, sí generaba la pregunta, ¿pero dónde al norte? ¿Cuál norte? ¿Por qué un jardín? Entonces dije, bueno, pues Rosalind Fox se enamora y decide ir a vivir la aventura de ese amor en Tánger, en Marruecos, con Juan Luis Belvedere. Y Tánger está al norte de Marruecos y Marruecos está al norte de África. Ese es el norte. Y luego el jardín, me encantó la idea del jardín porque es verdad que ese jardín, como yo lo describo en Un jardín al norte, es un jardín que está desolado, abandonado y que ella sabe que ese va a ser el verdadero estado de ese jardín, un abandono. Pero mientras ella está dentro de ese jardín, ella construye un jardín edénico y fabuloso y bello y hermoso y cree que ese va a ser su verdadero legado. Y como ella bien dice, siempre que ese jardín sea devastado por cualquier acontecimiento, una guerra, el fin de un amor, una tormenta o una causa mayor, todavía que esas, siempre va a quedar la idea de ese jardín, el recuerdo de ese jardín para volver a ese jardín. Que en el fondo es un poco lo que nosotros hacemos también con nuestras vidas o con esos 17 días de felicidad que pueden ser el amor, que lo sostenemos, lo mantenemos. Yo tengo 23 años viviendo con la misma persona y cada uno de esos años es un árbol más en nuestro jardín, claramente, pero siempre sabemos que es ese amor primero que tuvimos, el jardín,
que nos sostiene y al jardín al que siempre vamos a volver.